durante este año 2023 vamos a ver un airdrop que con muchas posibilidades va a ser el airdrop más grande de todo el año. Así que tenemos que prestarle mucha atención, ya que esto puede ser una gran oportunidad para conseguir miles de dólares únicamente invirtiendo algunos minutos realizando algunas transacciones. Así que muy atentos. Este proyecto que os quiero presentar se llama Layer Zero, tiene grandes inversores detrás. Vemos a grandes venture capitals como A16Z, FTX Ventures. Este pues ya estaría eliminado, pero aún así en su día era muy importante. Sequoia Capital. Y luego teníamos otros como Animoca, como Avalanche, como Coinbase Ventures, Dapper Labs, Phantom, Gemini, Polygon y muchos otros muy potentes y muy importantes. La verdad es que tienen un gran equipo, lo están haciendo muy bien y es una de las mejores oportunidades de hacer actividades para conseguir un airdrop bastante gordo que podría ser de 4 o 5 cifras. Así que os voy a enseñar cosas que se pueden hacer para maximizar nuestras posibilidades de conseguir este airdrop. Vamos a verlo. Lo primero que os recomiendo es entrar a esta página web Discord, layerzero.netlify.app Discord y entrar en su servidor de Discord. No hace falta que entréis en este enlace, únicamente en Google debéis poner Discord Layer Zero y os saldrá pues también un enlace directo a su Discord. Si lo queréis hacer desde aquí, pues únicamente sería entrar a esta página web, le dais a No soy un robot y ya entréis sencillamente a su Discord, sin ningún problema. ¿Por qué os comento esto? Porque si estáis en el Discord y estáis activos comentando sobre el proyecto, sobre el airdrop, sobre actividades que hacen, sobre vídeos, etc., pues podría ser algo que potenciara las posibilidades de conseguir airdrop o incluso, si tenemos airdrop, pues conseguir una mayor cantidad. Así que podría ser un factor potenciador. Además, esta no es la única comunidad de Discord a la que te recomiendo entrar, ya que yo acabo de crear la mía. Tiene un montón de canales sobre inteligencia artificial, sobre blockchain, hablamos sobre vídeos, sobre las diferentes noticias tecnológicas en el sector y se está creando una comunidad muy interesante. Te dejaré el enlace en la descripción del vídeo y no te olvides entrar a esa comunidad de Discord tampoco. Dicho esto, continuamos con los siguientes pasos. No obstante, aunque el Discord puede ser o no relevante, sí que es crucial interactuar con las DApps que están utilizando Layer Zero actualmente, porque eso siempre es algo fundamental para que seamos calificados de conseguir el airdrop. Así que vamos a ver algunas DApps que utilizan ya Layer Zero y que obligatoriamente tienes que utilizar, si no lo has hecho antes, para aumentar tus posibilidades de llevarte este airdrop. Así que vamos a verlo. La primera que te recomiendo utilizar es bridgeliquidswap.com. Es el bridge de LiquidSwap. Y es que aquí ya vemos en grande que es una colaboración, esto, entre Layer Zero y Pontem Network. Pondría la mano en fuego de que los que utilicéis este bridge vais a tener muchas posibilidades de conseguir algunos tokens de Layer Zero. Esta DApp es un bridge y como todos los bridges lo que se hace es pasar activos de una blockchain a otra. Layer Zero no es una blockchain como tal, entonces es una tecnología que utilizan las diferentes blockchains para pasarse activos entre otras. En este caso, este sería un bridge entre blockchains IBM, es decir, blockchains como Ethereum, como Polygon, como BNB, como Avalanche, etc., al ecosistema de Phantom, que para esto haría falta utilizar otra wallet diferente. Entonces, para poder hacer esto, tenéis que conectar vuestra wallet IBM, dándole a este botón de Connect, que sería MetaMask o Ravi. Yo soy un gran fan de Ravi, que sería equivalente a MetaMask. Entonces le haría este botón y ya pues nos conectaríamos con MetaMask o Ravi. Una vez conectado, vemos que de la parte de IBM ya estoy conectado con MetaMask, en realidad es Ravi, pero como es equivalente, pues lo marca con MetaMask. Me falta ahora la wallet de Aptos. Entonces tendríamos diferentes opciones. La Pontem Wallet, Future Wallet, Martian Wallet o Petra Wallet. Entonces sería lo mismo. Para conseguir estas wallets sería lo mismo que MetaMask o Ravi, únicamente nos iríamos a la Chrome Web Store, como he enseñado en el vídeo anterior, de ZK Sync, la descargaríamos y pues nos conectaríamos ya con la wallet que escogiéramos. Una vez ya conectado, veríamos esta pantalla en la que tendríamos que escoger la red. Ahora mismo está puesto en Ethereum, pero si nos vamos a MetaMask lo podríamos cambiar. Por ejemplo, yo lo voy a cambiar a Polygon. Como veis, ahora mismo se me ha actualizado y ahora tendría que escoger un activo.
podríamos escoger cualquiera, pero la clave es pasarnos activos de una blockchain de las que nos permite este bridge, en este caso IBM, a Aptos, y una vez ya lo hemos transferido, pues podemos incluso transferir los activos otra vez a nuestra blockchain inicial. Y así pues haríamos dos transacciones. Podríamos pasar Wrap Ethereum, USDC, USDT, Ethereum normal, etcétera, lo que quisiéramos. Este sería un bridge de los que podemos utilizar. Pero vamos a ver más. Tenemos aquí otro bridge más, que este es el bridge oficial de Aptos. Entonces, aquí sería exactamente lo mismo que el otro bridge. Tendríamos el MetaMask o Ravi y luego, por ejemplo, la Pontem Wallet, que sería una wallet de Aptos. Aptos, como no es IBM compatible, pues tenemos que utilizar una wallet distinta, es por esto. Y nada, pues aquí ya le damos al botón de Connect Wallets y es exactamente igual. De hecho, es una copia de la aplicación, básicamente. Entonces conectaríamos el MetaMask, sería lo mismo, que yo en mi caso es el Ravi. Y aquí pues os recomiendo utilizar la Pontem Wallet, que es la que yo utilizo, pero realmente podéis gastar la que queráis. Y nada, sería pues conectarlo y escogeríamos otra vez la red y el token. Podría ser incluso el mismo. Lo pasamos, pues por ejemplo, de Polygon a Aptos y luego de Aptos a Polygon. O de Arbitrum a Aptos y de Aptos a Polygon, lo que quisiéramos. Pero bueno, así vamos acumulando transacciones. Ya tendríamos dos bridges hechos. Vamos a irnos ahora a una tercera DApp para así aumentar aún más nuestras posibilidades de que el airdrop sea mayor. Vamos allá. Vamos ahora al tercero, Stargate. Como Layer 0 es un protocolo de interoperabilidad, pues no nos sirven los swaps o pools, tienen que ser bridges. Entonces, para esto tendríamos que conectar la wallet, iríamos a este botón de abajo o alternativamente a este botón de arriba, le damos a MetaMask, que es lo más común, nos conectamos a esta DApp y aquí sería utilizar la opción de transfer, así que transferiríamos un token a otra blockchain. Sería, por ejemplo, pues como hemos comentado, de Arbitrum o Polygon a otra cualquiera. En este caso podría ser IBM, entonces no harían falta dos wallets, sino únicamente la de MetaMask. Así que podría ser de Arbitrum a Polygon, o de Polygon a Arbitrum, o de Polygon a BNB, etcétera, o de Ethereum a BNB, como está puesto aquí. Y en cuanto a tokens, pues es el token de vuestra preferencia, porque eso sí no importaría. Lo importante es utilizar bridges que estén utilizando la tecnología de Layer 0. Así que ya tenemos la tercera, y para la cuarta, para no alargar el vídeo aún más, os lo cuento desde aquí, y sería el protocolo Angle Protocol. Este es un protocolo que nos permite realizar swaps y bridges, y en este caso, para Layer 0, nos interesa exclusivamente el apartado de bridge. Nos va a permitir hacer bridges entre blockchains y IBM, así que no vamos a necesitar dos wallets. Únicamente con MetaMask o Ravi vamos a poder hacer un bridge entre dos blockchains como por ejemplo Ethereum y Polygon, Polygon y Optimism, Arbitrum y Optimism, etc. Y ese bridge específico utiliza la tecnología del Layer 0. Así que os lo dejo para vosotros para que practiquéis. Espero que este vídeo te haya sido útil y si has utilizado todos los bridges que te he estado comentando en este vídeo, estoy seguro de que las posibilidades de que obtengas el airdrop son muy grandes. Así que enhorabuena y no te olvides de continuar utilizándolos en las próximas semanas para así aumentar las posibilidades de que el airdrop sea aún mayor. Nada más, si te ha gustado agradecería mucho tu like, tu soporte siempre es espectacular, yo lo valoro mucho. Si no estás suscrito, pues también estaría bien que te suscribieras al canal para no perderte mis siguientes vídeos. Y dicho esto, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.